Saludos, estimados participantes. Vamos a dar inicio el día de hoy con la unidad 1 de nuestra materia Bienes y Derechos Reales. Finalmente vamos a iniciar el día de hoy con nuestra primera unidad, que corresponde a lo que es el objeto del derecho y el patrimonio dentro de los derechos reales, porque pues nosotros manejamos muchos conceptos básicos y específicos de los derechos reales y de los bienes en general, pero no sabemos realmente distinguir cuándo un bien es objeto del derecho y cuándo un bien forma parte del patrimonio. Fíjense ustedes, nosotros podemos encontrar dentro de la vida diaria, del devenir diario de las actividades que se pueden realizar en cualquier sociedad, una cantidad de bienes que pueden llegar a formar parte del patrimonio de una persona. Trátese de personas naturales, trátese de personas jurídicas, de tal manera que dentro de un mismo patrimonio, dentro de una misma masa patrimonial, podemos encontrar distintos tipos de bienes. Y fíjense que aquí tenemos vehículos, edificios, mobiliario, por ejemplo, estos dos personajes que están aquí interconectados, hay un espacio radioeléctrico allí que también puede ser apropiado, computadores, etcétera, etcétera, bienes de distinta naturaleza. Ahora bien, ¿qué es este derecho que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy? Que es el derecho de los bienes y de los derechos reales. Según Ochoa, el derecho de los bienes es el conjunto de las normas que regulan las relaciones entre las personas y los bienes, por una parte, pero también entre las personas, unas con otras, con ocasión de los bienes que les pertenecen o de los que ellas se sirven, y la relación además entre los bienes entre sí, porque podemos encontrar que hay bienes que forman parte de otros y se consideran dentro de la clasificación de los bienes como parte integrante de ese bien principal. Hay bienes de tipo accesorio, por lo tanto, hay relaciones o se forma una relación entre esos bienes entre sí. Vamos ahora a distinguir lo que es el objeto del derecho, lo que es el contenido del derecho y lo que son los derechos reales. Fíjense ustedes, dentro de el derecho de los bienes vamos a encontrar los objetos del derecho. El objeto del derecho es todo aquello sobre lo cual se exterioriza el poder que tiene el sujeto que es titular de ese objeto. Es decir, aquello sobre lo que se exterioriza el contenido de ese derecho subjetivo. En este caso, por ejemplo, yo soy titular de un derecho subjetivo sobre este Código Civil. Y este Código Civil, ese derecho subjetivo, lo voy a ejercer sobre este objeto, pero igual lo puedo ejercer sobre mi teléfono celular, igual lo puedo ejercer sobre mi vehículo, igual lo puedo ejercer sobre mi casa. Es decir, el objeto del derecho es aquello sobre lo cual se ejerce un derecho, ¿ok? Que en este caso serán las cosas, serán los bienes. Ahora, el contenido del derecho es ese poder que las normas jurídicas atribuyen al titular de ese derecho o esa posición activa y que va a recaer sobre un objeto determinado. Entonces ahí vamos a encontrar los distintos
poderes y las distintas atribuciones y las distintas facultades que la ley nos puede otorgar como titulares de un derecho sobre un bien. Es decir, si yo compré este Código Civil, quiere decir que yo soy titular de un derecho sobre él. Y es un derecho real, el derecho real de propiedad sobre este bien. Pero si yo, por ejemplo, estoy viviendo en una casa que es alquilada, mi derecho, porque como arrendataria tengo un derecho, no va a ser el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad me da el uso, disfrute y disposición de ese bien. Si yo lo estoy alquilando, si yo lo estoy arrendando, entonces yo voy a ser titular solamente del uso y del disfrute de ese bien. La norma jurídica que está contenida en el Código Civil me dice que como arrendataria solamente tengo derecho de usar y gozar de ese bien, pero no puedo disponer de él. En cambio, si yo soy titular del derecho de propiedad, el contenido de ese derecho de propiedad me permite usar el bien, disfrutar del bien y disponer de ese bien. Entonces, ese es el contenido del derecho. El objeto es aquello sobre lo cual se exterioriza ese derecho subjetivo. El contenido del derecho es la extensión, los poderes que voy a tener de acuerdo a cada uno de los derechos reales que yo puedo ejercer sobre ese bien. Y los derechos reales, dentro de los derechos reales, el objeto entonces van a ser las cosas o los bienes y el contenido va a ser el conjunto de facultades que cada titular puede ejercer con respecto a ellos y que pueden ser entonces de distinto tipo. Entonces, una cosa para tener claro es el objeto del derecho, otra cosa es el contenido del derecho en los derechos reales. ¿Y qué son las cosas? Porque si nosotros hablamos de derecho real, la palabra real, el derecho civil, viene del derecho romano. Y en derecho romano, la palabra rey, que es de donde viene real, significa cosa. Cuando ellos hablaban de rey, es porque hablaban de cosa. Entonces, los derechos reales es el derecho precisamente de las cosas o de las atribuciones que tienen las personas sobre las cosas. Una cosa en sentido amplio es cualquier entidad material o inmaterial, actual o futura, que puede formar parte de la relación jurídica en calidad de objeto. Un libro, un teléfono, unos lentes, una casa, un carro, una acción de una compañía, también es un bien. Una obra del ingenio, por ejemplo, una canción, también es un bien. Una marca, un logo, una invención, también es un bien. Es decir, pueden ser entes materiales, inmateriales, actuales, futuros, porque, por ejemplo, una cosecha esperada es un bien futuro porque todavía no ha crecido ni se ha cosechado, pero ya puede ser objeto de un derecho sobre ella, el derecho que tiene el propietario sobre esa cosecha esperada y que puede ser tomado en calidad de objeto de una relación jurídica. En el sentido estricto, las cosas son todos los objetos materiales del mundo exterior sobre los cuales pueden recaer derechos reales, porque en realidad en el derecho no todas las cosas pueden ser apropiadas. Por ejemplo, el aire no es propiedad de nadie. El agua no es propiedad de nadie. Aunque nosotros podemos almacenar el agua, nosotros podemos tener un derecho real sobre una propiedad por donde circula agua, pero nosotros no podemos evitar que esa agua circule y vaya a otros predios, por ejemplo. No nos podemos apropiar no nos podemos apropiar del sol, no nos podemos apropiar de la luna, no nos podemos apropiar de las estrellas,
porque sobre ellas no puede recaer derechos reales. ¿Y qué son las cosas? Las cosas son toda entidad material o inmaterial que tenga existencia autónoma, que pueda ser sometida al poder de las personas como medio para satisfacer una utilidad y que esa utilidad sea generalmente de carácter económico. Entonces, todas las entidades materiales o inmateriales que tienen existencia y que son objeto de derechos económicos, de tipo económico, es una cosa en el sentido jurídico. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir las cosas para que sean consideradas como cosas desde el punto de vista jurídico? Porque aquí ya no estamos hablando desde el punto de vista general, sino que estamos hablando desde el punto de vista jurídico. En primer lugar, tiene que ser impersonal, es decir, no puede tratarse de un sujeto, tiene que ser algo inanimado. El libro, el celular, los lentes, el carro, la casa. Es decir, no podemos hablar de sujetos porque eso era cuando existía la esclavitud, que los esclavos eran considerados como cosas, pero no puede tratarse de objetos, sino que tiene que ser un ente impersonal. Además debe ser autónoma, es decir, debe ser una individualidad o ser susceptible de una individualización. Por ejemplo, si tenemos un carro, ¿ok? No podemos separar el motor del carro, porque al separar el motor del carro, el carro deja de prestar su utilidad, deja de tener su existencia como tal. Entonces, aunque podemos individualizar cada una de las cosas, el hecho cierto es que cada una de esas partes, el motor, la caja, la batería, el volante, las velocidades, los asientos, forman parte de un todo único e indivisible, en este caso, que es el carro, que es el vehículo. Entonces debe ser autónomo, debe ser una individualidad. Un libro, un celular, aunque este celular tiene una batería, que si yo podría decir que se la puedo retirar, pero entonces el celular no me va a funcionar. Por lo tanto, debe ser autónomo. Es una cosa en su totalidad. Utilidad, que pueda ser utilizada para satisfacer necesidades humanas que son apreciables en dinero. Obviamente, el libro satisface una necesidad humana. ¿Por qué? Porque el contenido de él yo lo utilizo. Los lentes satisfacen una necesidad humana para yo poder ver mejor. El celular para comunicarme, el vehículo para trasladarme, la casa para vivir. Deben tener una utilidad. Y deben ser objeto de una relación jurídica donde puedan participar. Es decir, una relación jurídica es ese derecho, esa cantidad de derechos que puede generar sobre ese bien para su titular. Entonces, por tanto, será objeto de una relación jurídica. Ahora, la doctrina hace la distinción entre cosas y bienes y nos dice que las cosas es un término más general, no es un término jurídico, que realmente el término jurídico es bien. De hecho, esta materia se llama bienes y derechos reales. Pero nuestro Código Civil pues utiliza indistintamente en distintos artículos. Cuando ustedes revisen estos artículos, no los vamos a revisar acá por cuestiones de tiempo, pero si ustedes revisan cada uno de estos artículos, en unos van a encontrar la palabra cosa, en unos van a encontrar la palabra bien. Entonces, para nuestro derecho venezolano, la palabra cosa y la palabra bien es utilizada indistintamente y tiene el mismo sentido siempre y cuando, por supuesto, reúna estos requisitos. Mientras no reúna estos requisitos, no podemos estar hablando ni de cosa ni de bien en el sentido jurídico. ¿Y cómo se clasifican los bienes? Y por acá viene parte de la actividad que ustedes tienen que realizar para este módulo 1 y que ya deben estar realizando, por supuesto.
y es la clasificación de los bienes. Fíjense, tenemos la primera clasificación y son bienes corporales y bienes incorporales. Los bienes corporales son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos y que ocupan un lugar en el espacio. Por ejemplo, una casa. Una casa es un bien corporal porque tiene un lugar en el espacio, es percibido por los sentidos, lo podemos ver, la podemos tocar, incluso habitamos en ella. Los bienes incorporales son los que no pueden ser tocados, no pueden ser pesados, no pueden ser medidos, no son perceptibles en sí por los sentidos, como por ejemplo las obras del ingenio. Vamos a leer el artículo 546 del Código Civil que hace esa referencia. Dice el 546, el producto o el valor del trabajo o industria ilícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especies sobre esta materia. Este es el fundamento legal de la protección a los derechos intelectuales, es decir, la propiedad industrial y los derechos de autor. Y en algunos países también los derechos de origen, cuando hablan de marcas de origen. Todas las invenciones del ingenio, aunque no las podemos ver, aunque no las podemos tocar, las podemos percibir de cierta manera, pero no tienen un peso ni una medida, y sobre ellas se puede generar una relación jurídica de tipo patrimonial, tienen una utilidad, por lo tanto son considerados como bienes. Otro criterio de clasificación, los bienes o las cosas fungibles y las cosas infungibles. Las cosas fungibles son aquellas que pueden ser sustituidas unas por otras de igual peso, de igual medida, de igual cantidad, de igual calidad. Por ejemplo, 1 kilo de harina de maíz. Yo lo puedo prestárselo a alguien y me va a entregar otro. Tome, se lo presto hoy, mañana me entrega otro de igual naturaleza, de igual peso, de igual medida. En cambio, los bienes infungibles o las cosas infungibles son aquellas que no pueden ser sustituidas por las características únicas que tienen. Por ejemplo, aquí está la corona del Imperio inglés. No puede ser sustituida, es única, de tal manera que no es fungible. Yo no puedo cambiar una corona del Imperio inglés por otra corona igual, no existe otra, es única. Una obra de arte única, un cuadro de Picasso, un cuadro de Monet, una obra del ingenio que sea única, es un bien infungible. Bienes consumibles y bienes inconsumibles, este es otro criterio de clasificación. Los bienes consumibles son aquellos cuyo uso comporta su alteración o destrucción de su sustancia o la pérdida de la propiedad. Por ejemplo, cuando pagamos con dinero, cuando le damos a alguien dinero, ese dinero es un bien consumible porque perdemos la propiedad. En el momento de entregarlo, perdemos la propiedad sobre ese bien. Que nos van a devolver porque es prestado, pero ya no nos van a devolver el mismo billete que entregamos. Entonces, el dinero es un producto, es un bien consumible. Ahora, los bienes inconsumibles son aquellos que pueden utilizarse repetidas veces de manera permanente y ese uso no comporta ni su alteración ni su pérdida, ni la pérdida de la propiedad. Por ejemplo, un televisor es un bien inconsumible. Otro criterio de clasificación, los bienes o las cosas divisibles y los bienes o las cosas indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que pueden fragmentarse y cada una de las porciones o de las partes en las que se divide o en las que se fragmenta, por eso es que es divisible, porque se puede dividir, van a tener la misma función que el todo. Por ejemplo, la comida la podemos dividir. Fíjense esta pizza.
Esta pizza está dividida en porciones, pero cada una de esas porciones sigue siendo una pizza. No pierde su calidad, no pierde sus atributos físicos, no pierde su función económico-social porque sigue siendo un alimento. Igualito, así la dividamos. Los bienes indivisibles son aquellos que no pueden dividirse, no pueden ser fraccionados en porciones porque entonces pierden esa utilidad. No van a tener la misma funcionabilidad que el todo. Y volvemos al ejemplo del televisor. Si yo divido este televisor, le quito la pantalla, o le quito la conexión, o le quito alguno de los componentes internos, él va a dejar de funcionar. Y cada uno de esos componentes solos por sí mismos no van a cumplir la función del objeto que es el televisor. Por tanto, es un bien indivisible. Otro criterio, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y sobre esto hay algunas aristas ahí, algunas vertientes que ustedes tienen que analizar. Los bienes muebles son los que pueden básicamente desplazarse por sí mismos o lo que llamamos semovientes. Todos los bienes también que pueden ser desplazados por un impulso que le es propio, como una nave, como un automóvil, también son bienes muebles o que pueden ser movidos por una fuerza exterior. Yo puedo mover una silla por una fuerza exterior, puedo mover una bicicleta por una fuerza exterior. Ella sola por sí misma no tiene cómo porque carece de motor, no se puede mover por sí misma, pero un carro, un avión, tienen un impulso que les es propio a través de combustible, el motor, es decir, todos sus componentes, etcétera, etcétera, por lo tanto son considerados bienes muebles. Pero también están los bienes semovientes, que son los que pueden desplazarse por sí mismos, independiente de estas situaciones. Vamos a leer el artículo 533. Dice acá, son muebles por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley, los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen por objeto las cosas. Y las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, aunque estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles. En este último caso, dichas acciones o cuotas de participación se reputarán muebles hasta que termine la liquidación de la sociedad. Se reputan igualmente muebles las rentas vitalicias o perpetuas a cargo del Estado o de los particulares, salvo en cuanto a las rentas del Estado, las disposiciones legales sobre deuda pública. Entonces, los bienes muebles, según el artículo 533 del Código Civil, también están integrados por los derechos, las obligaciones y las acciones que derivan de una cosa mueble. Por ejemplo, se considera mueble un título de propiedad de un vehículo. Se considera bien mueble una acción de una sociedad mercantil. Se considera mueble una cuota de participación dentro de una sociedad de tipo civil. Por ejemplo, las asociaciones cooperativas, su capital está dividido en certificados de participación. Cada uno de esos certificados de participación son considerados también como bienes muebles. Dice además el 534, que no lo tenemos allí, los materiales provenientes de la demolición de un edificio y los reunidos para construir uno nuevo son muebles, mientras no se hubieran empleado en la construcción. Igualmente tenemos a los bienes inmuebles, que son todos los cuerpos que no pueden desplazarse ni ser inmediatamente desplazados. Por ejemplo, un edificio, un terreno, una casa, como lo señala el artículo 530. Son inmuebles por el objeto a que se refieren
los derechos del propietario y los del enfiteuta sobre los predios o sujetos a enfiteusis, los derechos del usufructo y de uso sobre las cosas inmuebles y también el de habitación, las servidumbres prediales y la hipoteca, las acciones que tiendan a reivindicar los inmuebles o a reclamar los derechos a que se refieran los mismos, es decir, la acción reivindicatoria. Dice el artículo 526, además, los bienes son inmuebles por su naturaleza o por su destinación o por el objeto a que se refiere. También tenemos otra clasificación de los bienes principales y los bienes accesorios. Los bienes principales son aquellos que existen sin necesidad de ningún otro bien. Por ejemplo, un lote de terreno. En cambio, los bienes accesorios son aquellos que dependen de un bien principal del cual deriva su condición jurídica. Entonces tenemos así el ascensor, que de acuerdo al artículo 530 son inmuebles por el objeto a que se refieren e inmuebles por su destinación. Vamos a leer un momentico el artículo 529. Son también inmuebles por su destinación todos los objetos muebles que el propietario ha destinado a un terreno o edificio para que permanezcan en él constantemente o que no se puedan separar sin romperse o deteriorarse o sin romper o deteriorar la parte del terreno o del edificio a que están sujetos. Entonces, un ascensor es un bien que está destinado a un edificio de manera que no se puede sacar de él sin deteriorarse, no se puede sacar de él sin romper el edificio, sin hacer un hueco en la estructura para poderlo sacar, de tal manera que ese es un bien accesorio, pero además el ascensor es un inmueble por su destinación. Otra clasificación de los bienes, bienes susceptibles del comercio y bienes fuera del comercio. Los bienes susceptibles del comercio son todos aquellos bienes susceptibles de ser objeto de propiedad privada o que están dentro de la esfera patrimonial privada. Entonces son todas las cosas, la casa, una computadora, un carro, incluso el dinero, etcétera, etcétera. En cambio, los bienes fuera del comercio son las cosas que son exclusivas de la propiedad pública. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo, el puente sobre el lago de Maracaibo. El puente sobre el lago de Maracaibo es una cosa, objeto de propiedad pública exclusivamente. Nunca nadie, ningún ente privado va a poder comprar el puente sobre el lago de Maracaibo. El puente Libertador, por ejemplo, el viaducto, son obras que son bienes, por supuesto, porque tienen existencia, cumple con los requisitos para ser un bien, pero son propiedad pública. Además tenemos los bienes públicos y los bienes privados. Los bienes públicos son todos los bienes que pueden ser del dominio público, pero que pueden además ser de uso público o de uso privado. Por ejemplo, una carretera es un bien del dominio público porque es un bien público, pero es de uso público. Cualquiera, todos podemos transitar por cualquier carretera, aunque es un bien del dominio público. Pero, por ejemplo, estos balancines que son extractores de petróleo, ¿verdad? Que se utilizan para extraer el petróleo, son bienes de dominio público, pero solamente son para uso público, son bienes del Estado, solamente utilizables por el Estado, no por los particulares, en este caso por la industria del Estado, que es PDVSA. En cambio, los bienes privados, pues son todos los que pertenecen a la esfera privada, las casas de propiedad de personas o entes privados, el dinero, etcétera, etcétera. Ahora bien, todos esos bienes que acabamos de nombrar forman
el patrimonio de una persona, indistintamente si se trata de una persona natural o de una persona jurídica. Ustedes ya conocen lo que es una persona natural o una persona jurídica. Entonces, el patrimonio es el conjunto de deberes y derechos de carácter económico y que son susceptibles de valoración en dinero o de manera pecuniaria. Eso es el patrimonio. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, o en el caso de las personas jurídicas, a lo largo de su existencia, de acuerdo a lo que así hayan establecido las personas naturales que forman parte de ellas, a la duración a la que le hayan destinado, pueden adquirir bienes de las distintas naturalezas que hemos visto hace un momento, y todos esos bienes van a formar parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque son bienes que son susceptibles de valoración económica. Ahora, ese patrimonio podemos conocerlo como patrimonio bruto o como patrimonio neto. El patrimonio bruto es toda la sumatoria del valor del activo más el pasivo. Eso es lo que se considera como patrimonio bruto de una persona natural o jurídica. El activo más el pasivo. Y el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, aquello de la ecuación patrimonial. Patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿Y qué características tiene ese patrimonio? En primer lugar, el patrimonio es una emanación de la personalidad y específicamente de la personalidad jurídica. Solo podemos tener un patrimonio aquellas personas que tienen existencia jurídica. Ya sabemos que para el caso de las personas naturales, la existencia jurídica, desde el punto de vista jurídico, puede venir incluso desde la concepción. Aquello que el feto se tendrá como nacido siempre y cuando se trate de su bien. Entonces yo puedo dejarle una herencia a mi hijo no nacido y le estoy dejando un patrimonio. En el caso de las personas jurídicas, entonces el patrimonio se va a formar a partir del momento de su constitución ante el organismo o el ente respectivo, bien sea registro mercantil, registro inmobiliario, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el patrimonio es una universalidad jurídica conformada por activos y pasivos. Entonces, el patrimonio de una persona no son solamente los activos, sino que son todos los derechos y obligaciones. Es decir, los activos y los pasivos también forman parte del patrimonio. Por eso es que cuando fallecemos, las personas naturales heredamos a nuestros herederos, valga la redundancia, deferimos a nuestros herederos tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones. En tercer lugar, el patrimonio está unido a la persona. Únicamente lo tienen las personas naturales o jurídicas y todas lo necesitamos, aunque no lo querramos. Cuando vamos a la tienda, a una bodega y compramos un kilo de harina de maíz, ese kilo de harina de maíz que estamos adquiriendo va a formar parte de nuestro patrimonio, porque no lo estamos adquiriendo para otro, lo estamos adquiriendo para nosotros y en última instancia para nuestro núcleo familiar, pero no para otros. Entonces, todas las personas precisan de un patrimonio, todos tenemos que tener, cuando trabajamos y nos ganamos nuestro salario, ese dinero forma parte, ese salario forma parte de nuestro patrimonio, nuestras prestaciones sociales, el carro que tenemos, la moto que tenemos, el libro que compramos para estudiar, también forma parte de nuestro patrimonio. Entonces eso está unido a la persona. Prácticamente no existe persona porque hasta los indigentes tienen cosas que han adquirido. El patrimonio, y en último lugar, como característica, el patrimonio está conformado solo por los derechos y obligaciones de carácter pecuniario. Las relaciones de carácter personal no forman parte del patrimonio, solamente forma parte del patrimonio aquello que puede ser valorado desde el punto de vista pecuniario, aquello que tiene un valor dinerario
forma parte del patrimonio. Ah, que es algo incorporal, porque es un invento que yo generé, es una fórmula que yo creé, pero esa fórmula o ese invento, si yo lo registro, me va a generar un ingreso de tal manera que es susceptible de valoración de tipo patrimonial. Ahora, dentro de nuestra legislación existe una figura denominada los patrimonios separados. Bueno, eso de los patrimonios separados es supone el hecho de que haya dos o más masas patrimoniales que pertenecen a una misma persona y que son independientes de sí. Es decir, los bienes que están separados forman parte de un patrimonio fuera del patrimonio general de ese sujeto del derecho, y esos patrimonios separados nacen para satisfacer una función determinada y específica. Se ve más difícil de lo que es. Ya lo vamos a ver con ejemplos prácticos para que ustedes lo puedan apreciar mejor cuando nosotros podemos hablar de patrimonios separados. En la ley existen varios casos de patrimonio separado. Por ejemplo, el hogar legalmente constituido. En los artículos 632 y 643 está esa constitución de hogar. Dice el artículo 632. ¿Puede una persona constituir un hogar para sí y para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores? Bueno, no nos vamos a meter mucho con eso. Basta con decir o que ustedes entiendan que los bienes de los deudores son la prenda de sus acreedores. Es decir, si yo debo dinero a alguien, si yo tengo que cumplir una obligación con alguien, todos mis bienes van a estar disponibles para el cumplimiento de esa obligación. Y es por eso que en los tribunales se pueden ejercer medidas para salvaguardar que ese deudor no dilapide sus bienes. Por ejemplo, una medida preventiva como el embargo preventivo de los bienes, porque todos los bienes del deudor son la prenda de los acreedores, son susceptibles para el pago de las obligaciones que tiene para con los acreedores. En el caso del hogar, fíjense lo que dice el 632. Puede una persona constituir hogar para sí y su familia, excluido de su patrimonio y de la prenda común de los acreedores. Pero eso tiene unas normas y tiene unas características. Ese hogar constituido, ¿verdad? Esa vivienda, el objeto del hogar es precisamente un inmueble. Va a quedar separado de la prenda común. Entonces es un patrimonio aparte. Va a quedar fuera de ese patrimonio general, de tal manera que ya no va a pertenecer a esa prenda común de los acreedores. Ese es un ejemplo de hogar legalmente constituido. La comunidad conyugal o de gananciales, tampoco vamos a ahondar mucho sobre eso, porque ustedes van a ver por allá familia, no sé si ya lo vieron o lo están viendo, pero la comunidad conyugal y de gananciales es un patrimonio distinto al patrimonio que ya tenían los cónyuges y que son considerados como bienes propios. La comunidad conyugal se forma a raíz del matrimonio civil, y todos los bienes que a partir de ese momento se adquieran y que los cónyuges no indiquen que forma parte de se ha adquirido con un dinero que es un bien propio, van a formar parte de esa comunidad de gananciales. Los bienes que ya traían los cónyuges antes de la celebración del matrimonio van a ser entonces considerados como bienes propios. Por lo tanto, ahí podemos hablar de patrimonios separados, porque una cosa son los bienes propios de los cónyuges y otra cosa son los bienes que forman parte de la comunidad conyugal o comunidad de gananciales.
La herencia aceptada a beneficio de inventario. Este es otro ejemplo de patrimonios separados. Según el Código Civil, en este caso, el heredero no va a responder de las deudas o obligaciones del causante, es decir, de la persona de la cual hereda, sino hasta la concurrencia del activo de la herencia. La herencia recibida a beneficio de inventario es un beneficio que tienen los herederos para no aceptar de manera pura y simple una herencia, es decir, cuando una persona fallece, transmite no solamente sus derechos, sino también sus obligaciones, las deudas que tienen. Bueno, yo como heredero puedo aceptar la herencia a beneficio de inventario, de tal manera que solamente voy a responder hasta lo que es el activo de la herencia. Los acreedores van a echar mano del activo de la herencia, pero no van a incurrir en mi patrimonio personal. Por tanto, también es un ejemplo de patrimonio separado. Los bienes que están en un fideicomiso, por ejemplo, esos fideicomisos que tienen los bancos que abren, por ejemplo, con los haberes de las prestaciones sociales de los trabajadores o cualquier otro bien, cantidad de bienes que se destinen a un fideicomiso también forman parte de un patrimonio separado. Y los bienes de la quiebra o el patrimonio del fallido, porque los bienes de la quiebra son los bienes que tenía el comerciante destinados a su comercio y que van a ser liquidados para garantizar el pago de las obligaciones a todos sus acreedores. Otra figura que también se puede ver con respecto a los patrimonios es el llamado patrimonio autónomo. Y este patrimonio autónomo es el conjunto de bienes o derechos que carecen de un titular, es decir, que tienen una existencia, pero cuyo titular no existe o es temporalmente desconocido, como en el caso, por ejemplo, de las herencias yacentes. Cuando ustedes vean por allá familia y sucesiones, no sé si lo ven separado ahora, familia y sucesiones, existen las llamadas herencias yacentes, y es cuando el fisco desconoce quién es el titular. Sabemos que las herencias se defieren hasta el 6º grado de consanguinidad, y cuando ya pasa de este grado de consanguinidad y no hay herederos, entonces se considera una herencia yacente como un patrimonio sin titular o un patrimonio autónomo. Y esto es temporal, ¿por qué? Porque esas herencias yacentes finalmente van a quedar en manos del Estado. Entonces, su titular, a partir de ese momento, ya cuando se llama una herencia vacante, va a pasar a manos o a propiedad del Estado venezolano. Entonces, bueno, con esto finalizamos nuestro primer módulo, nuestro primer encuentro. Fíjense que ya ustedes tienen esta semana, van a tener la primera actividad. Nosotros vamos a correr una semanita más nuestras actividades, entonces estén muy pendientes. Ya yo les subí en la plataforma a ustedes la planificación con todas las actividades. Ustedes ya tienen todas las actividades allí disponibles en su plataforma, tienen el material disponible en su plataforma, pendiente entonces de las fechas de las actividades, porque son distintas por esta cuestión que nosotros tuvimos, cuestión técnica con la plataforma. Entonces, hasta este domingo tienen chance para subir su primera actividad. Cualquier duda que ustedes tengan, tanto con respecto a esta clase como respecto a la actividad, por favor, no dejen hasta el domingo a las 11:30 de la noche, porque ya un domingo a las 11:30 de la noche, pues no les puedo responder. Pero sí, estos días, para que cualquier duda, pues me la hacen saber por la plataforma, y en la medida de lo posible, de los inconvenientes que podamos encontrar, en la brevedad posible, les vamos a responder con muchísimo gusto. Entonces, en nombre del IESIP y en nombre propio, pues le doy las gracias por participar en este encuentro tecnoformativo.